Me he dado cuenta, por aquí por cierto me dieron una gorra, allá donde estaba ayer, en Monte Carmelo de Maús. Y veo que hay mucha gente de Maús. Pues bueno, fantástico. Y la renovación carismática que están organizando también, fantástico. Pues quisiera decirle una palabrita a ellos y con ellos a todos, ¿verdad? Jesucristo cuando muere y resucita nos da la gran revelación en San Lucas capítulo 24. Los mausianos ya lo saben. San Lucas capítulo 24. La revelación es que el resucitado se va a encontrar con sus discípulos de tres formas muy especiales. Uno, en el que camina a nuestro lado. ¿Se acuerda que iban caminando los dos y alguien se le apareció y caminaba y ellos no se dieron cuenta que era Jesús? No se dieron cuenta. En castellano significa que Dios está en el que camina a mi lado. En castellano nosotros nos llamamos el prójimo, el próximo, el más próximo. Ahí está Jesús. Entonces, en el camino de Emaús, la primera enseñanza que Jesús nos dio es: yo estoy en el que camina a tu lado. Y la fe tuya ha de ser tan grande como para descubrirme en el hermano que está al lado. Sea feo, sea bonito. Sea pobre, sea rico. A mí qué me importa, sea blanco, sea negro. Le caiga bien o no le caiga bien. Le hagan bien a usted o le hagan mal, a mí qué me importa. Me encontraba con uno que me decía: padre, yo soy emausiano, yo soy de Maús. Y yo echándole broma le decía: ¿y ya reconocí a Cristo? Porque recuerde que los emausianos, los caminos de Maús, no le reconocían. Caminaba con él y no le reconocían. Llegó un momento en que lo reconocieron, ¿se acuerda? En un acto específico, especial, la fracción del... Bueno, esa es la tercera revelación, porque la primera es: Jesús se revela en el que camina al lado, en el prójimo, en el próximo, en la persona que convive, o el vecino o la vecina, en la suegra, en la yerna, en el hermano, en el tío, en el que está a nuestro lado. Ahí está Jesús. Y solo los hombres de fe pueden descubrir a Jesús en el que camina al lado. Y si usted no ha descubierto a Jesús en el hermano que está al lado, sin mirar si me hizo daño o no me hizo daño, a mí qué me importa, solo a la luz de la fe, entonces usted no eres emausiano, no ha reconocido a Jesús en el que camina al lado. La segunda manera, la tercera era la fracción del pan, ¿se acuerdan? Y lo reconocieron, y así lo cuentan, por ejemplo, en Lucas 24, 35, y ellos contaban cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Pero hoy yo no me voy a detener ni en la primera ni en la tercera revelación. Se nos reveló y nosotros lo sabemos, y por eso vamos a misa, que Jesucristo está en la fracción del pan, en la Eucaristía, y por eso nos pueden llamar locos y pueden burlarse de nosotros y decir que somos como come hostias y lo que sea, digan lo que les venga en gana. Pero nosotros somos emausianos que reconocemos a Jesús en la fracción del... Por eso los emausianos tienen como centro, o deberían tener como centro también, la Eucaristía. Y por eso un emausiano no puede ser emausiano si no va a misa. Y no puede ser emausiano si no comulga, si no come, ¿verdad? Porque si es emausiano es porque va a llegar a reconocer a Cristo. Pero no puede quedar, puede ser que... Se sabe que el Emaús ahorita está dando un trabajo muy bueno y está conquistando mucha gente. Pero esa gente que se conquista, ¿para qué es? Para que aprendan a reconocer a Cristo en la fracción. Y entonces, si esa persona está viviendo en concubinato, no comulgaba, no reconocía a Cristo, ahora que es emausiano, se casa porque reconoció que ahí está Cristo y lo quiere recibir. ¿O no? Pero si sigue viviendo en concubinato, ¿es emausiano? De puro nombre. Tiene que haber un compromiso. Pero no solamente lo tiene que reconocer en la Eucaristía, lo tiene que reconocer en el hermano.
Si era alguien antes de ser emausiano, tenía que ser a lo mejor una persona como el común de los mortales, que odiaba a uno y a otros quería. Pero cuando ya es emausiano, ya no puede tener odio contra nadie. A todos lo tiene que amar porque ha sido convertido, y convertirse es que ahora sí reconoce a Cristo hasta en el enemigo. Epa, y reconocer a Cristo en el amigo cualquiera lo hace, no necesita tener fe. ¿Quién es el que más fe tiene? El que reconoce que Cristo está en el enemigo. En el que me hizo daño, ahí está Cristo, bárbaro. Si yo reconozco que en el enemigo, en el que habló mal de mí, en que mató a mi hijo, en que mató a mi madre, ahí está Cristo a pesar de los pesares, mi fe es grande. Soy verdadero emausiano. Pero ahí yo no me voy a centrar, ni en el primero ni en el tercero. Me voy a centrar en la segunda revelación. La primera fue, los emausianos lo reconocieron en el próximo, en el que camina a mi lado, en el prójimo, sin saber quién es. Pero ahí está Jesús. ¿La tercera cuál es? Lo reconocieron en la fracción del pan, en la Eucaristía. De eso no vamos a hablar hoy. Voy a hablar de la segunda. Se nos reveló Cristo. Y la segunda, voy a raspar a los emausianos. ¿Y cuál es la segunda? No me digan para no rasparlos. Por allá alguien lo dijo. Y no ardía en nuestro corazón, versículo 32 del capítulo 24. Y no ardía en nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. A ver, ¿cómo es que dice? 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Los emausianos comenzaron a reconocer a Cristo en las Escrituras. Y cuando Él comienza a hablarles y a explicarles, les abría las Escrituras, comenzó algo que no existía. Comenzó la conversión del corazón. Comenzó el corazón a arder. Porque comenzaron a reconocerlo en las Sagradas Escrituras. Por eso San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y conocer las Escrituras es conocer a Cristo. ¿Me captan la idea? Entonces, como aquí hay muchos emausianos y carismáticos, entonces, y otros grupos de apostolado, y los que no son del grupo apostolado, pero son cristianos, no pueden reconocer a Cristo si no tienen una conversión del corazón a través de las Sagradas Escrituras. Pero ¿recuerdan de qué material estaban hechos? Ahora usted lea el versículo 25. ¿De qué material estaban hechos? Está siempre el capítulo 24 de San Lucas. El versículo 25. ¿Recuerdan de qué material estaban hechos? Un corazón de piedra y una mente cerrada para comprender las Escrituras. Escuche cómo dice la Biblia. Oh insensatos. Oh insensatos. Le faltaba sensatez, le faltaban sesos en la cabeza. Oh insensatos. Oh insensatos y tardos de corazón. Dos problemas, uno en la mente y otro en el corazón. Los emausianos, antes de convertirse, eran como el común de los mortales, insensatos y tardos de corazón. Si a mí un emausiano me dice, o un carismático me dice, yo me convertí. ¿Por qué? Porque antes era un insensato y tardo de corazón para escudriñar las Escrituras. Ahora estoy comenzando a leer las Escrituras y ahora arde mi corazón cuando leo las Escrituras. Ahora reconozco a Cristo en las Sagradas Escrituras. Entonces digo, sí comenzó a convertirse. ¿Se acuerda que Jesús cuando comenzó a predicar, tarea para la casa de Marcos 1:15? Conviértanse y crean en el Evangelio, según la conversión de Cristo Jesús, ¿no? O sea, usted puede decir que la conversión suya, como de los evangélicos, dice, yo era un borracho y ahora no tomo, yo me convertí.
Esa es la conversión de los evangélicos. Pero la conversión de Cristo no es esa. Va más allá. Eso también va adentro, pero no es. La conversión de Cristo es más amplia. Conviértanse y crean en el evangelio. Entonces, puede ser que dentro de los grupos carismáticos, el grupo de Maús y de los otros grupos apostolados, haya gente que todavía no se ha convertido, que todavía siguen siendo insensatos y tardos de corazón, según dice la Biblia, porque aquí está la revelación, cuando Jesús resucita y encuentra discípulos camino de Maús que son insensatos y tardos de corazón. Lupita, ¿y por qué eran insensatos y tardos de corazón? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque les costaba creer, no querían creer todo lo que los profetas habían dicho. Lo que estaba escrito les costaba creer. Díganme, ¿esa no es la misma enfermedad que hay en el mundo de hoy? Exactamente la misma. Un problema mental, un problema del corazón. Insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen los profetas. Sigue. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés. Aquí viene. Cuando Cristo ve el problema de la humanidad, queridos hermanos, desde obispos, sacerdotes, catequistas y todos los grupos de apostolados, cuando Jesucristo encontró la enfermedad del mundo, insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras, ¿cuál fue el remedio que Jesucristo utilizó? La evangelización. Comenzó a evangelizarlo. ¿Cómo? Otra vez, el versículo 27, ¿cómo es? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les aclaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso se llama evangelizar. Cosa que dentro de la iglesia hemos abandonado, la evangelización. Comenzar desde Moisés, pasando por los profetas, todo lo que las Sagradas Escrituras dicen de Cristo. Comenzar a reconocer a Cristo en las Sagradas Escrituras. Lo que de Él está escrito. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo actuó? ¿Cómo pensó? Eso se llama evangelizar. Y esa tarea es la que hemos abandonado, comenzando por los curas y los obispos. Y ustedes que nos siguen, se copian bien, pero bien mal. Porque hoy la evangelización parece que se centra en otra cosa distinto a lo que hace Cristo. Comenzó a explicarle desde Moisés detenidamente, pasando por todos los profetas, todo lo que en las Sagradas Escrituras se decía de él. Pregunto, ¿en qué parte se hace eso? ¿En qué iglesia lo están haciendo? Bueno, me alegra mucho, el padre dice que tiene cursos de formación, padre, le felicito, eso es necesario. Para que los laicos se formen, y el que no se forma, se deforma. ¿Y qué es formarse? Pues comenzar a conocer las Sagradas Escrituras para que haya una conversión de la mente y del corazón. ¿Y cómo se lleva eso? Con paciencia, con constancia, con formación. Comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas, en todo lo que las Sagradas Escrituras decía sobre él. Y Jesús les explicó todo eso. ¿Dónde están los sacerdotes que están explicándole al pueblo eso? ¿Dónde están los obispos preocupados por eso? ¿Dónde están las religiosas? Aquí veo una religiosa, saludito a las religiosas. ¿Dónde están los diáconos permanentes? ¿Dónde están los seminaristas? ¿Dónde están los catequistas? ¿Dónde están? Que sigan el ejemplo de Cristo de evangelizar con las Sagradas Escrituras. Ese es el problema que tenemos. Y hay que darle una solución. Hay que darles una solución. Ahí entra el problema. Jesús ataca el problema.
o insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. Esa es la enfermedad. Partamos de ahí. La gente no conoce las Escrituras. ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarme lamentándome? No. Comenzar entonces a los que no conocen las Escrituras, como lo hizo Cristo, detenidamente, pausadamente, con constancia y perseverancia, a explicarle todo lo que las Sagradas Escrituras hablan de Él, para que la gente conozca a Cristo, para que la gente ame a Cristo, para que la gente piense como Cristo, actúe como Cristo, para que la gente sea cristiana. Y observen algo, queridos hermanos. Llegó un momento, según dice el versículo 45, llegó un momento, el momento fantástico, el que ustedes y yo deseamos que llegue en nuestra vida. Llegó un momento fantástico. Adivinen cuál es el momento fantástico. En el momento en que la persona, después que le arde el corazón, después que le explican las Escrituras, llega un momento en que se quita el velo que hay en los ojos. Que todos tenemos un velo en los ojos y no entendemos las Escrituras, nos gusta leer las Escrituras, no entiendo nada, no se me queda nada. Ese momento es superado. En el versículo 45 dice que se superó ese obstáculo. Pero yo le voy a mostrar cómo superaron los discípulos de Emaús ese obstáculo. ¿Cómo fue que Cristo le superó ese obstáculo? Vean el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Superó el obstáculo, ¿verdad? ¿Cómo tenían el entendimiento? Cerrado. Díganme, ¿ustedes no están en esa etapa? Ahí estamos todos. No nos gusta, no entendemos nada, no se nos queda nada. Yo le confieso que yo leí 6 veces la Biblia completica. No se me quedaba nada, no entendía nada, siendo seminarista. Y no entendía nada y yo decía, Dios mío, qué tapado que soy. ¿Cuándo se me abrirá el entendimiento? Y un día, estando ya como en tercer año de teología, me mandaron a hacer una reflexión. Me acuerdo que era sobre Marta y María. Y yo hice una reflexión a la medida de mis posibilidades. Y el que me estaba evaluando, el profesor, porque hablé a lo criollo, a los campesinos. Yo soy campesino del campo y hablé campesino del campo. Y uno por allá. Y el profesor que me estaba evaluando dijo, sí, muy bonito, pero eso es muy, no son palabras técnicas, no son palabras de un teólogo, son palabras de un campesino, 01. Y yo estaba pasando por el momento de aquel que no entendía nada, que no se me quedaba nada. Qué ánimo me dieron, ¿verdad? Oye, no importa, yo sigo, yo persevero. Y llegó el momento en que un día, así por arte de magia, el Señor, todo lo que había leído, ustedes se dan cuenta, me llega así como cuando uno tiene internet y le llegan los mensajes. Yo prendo ahorita el celular mío y me llegan 10,000 mensajes, mínimo. Así también cuando voy a la enseñanza y me llegan mensajes y cita, y puedo hablar y hable. Y usted dice, y está leyendo, dicen los evangélicos que yo tengo una pantalla allá, leyendo las citas. Porque el que las usa las imagina, ¿verdad? No tengo ninguna pantalla. Solamente que dice en las Escrituras que hay un momento cuando usted comienza a estudiar las Escrituras desde Moisés, pasando por los profetas y todo lo que la Sagrada Escritura dice sobre Cristo, llega un momento que se le abre el entendimiento. Y ese es el problema que tenemos. Que como no se nos abre el entendimiento, ¿qué hacemos? En vez de seguir leyendo y orando, más nunca abrimos la Biblia y la dejamos en el Salmo 91 en la casa llena de mugre. ¿O no? Díganme qué mentiras. Entonces, fracasamos por eso. Pero dice la Biblia, en el versículo 45 está el secreto. Jesús les abre el entendimiento, repítalo. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras.
Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Ahora, ¿saben qué? Esto que ustedes ven tan emocionante y tan rico, aquí está la técnica de cómo les abrió el entendimiento, para que si ustedes lo ponen en práctica, les pase exactamente igual. Y lo digo con propiedad, porque yo también pasé por ahí. No entendía ni se me quedaba nada. Pero llegó un momento en que Dios lo quiso dar. ¿Y qué fue lo que yo hice? Lo que está escrito en la Biblia. Adivinen qué está escrito. Versículo 44. Y después pasamos del 45 en adelante. El 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Antes de abrirle el entendimiento, Jesús les dijo que era necesario que se cumpliera sobre él todo lo que estaba escrito en los profetas, en Moisés y en los salmos. O sea, para uno entender las escrituras, lo primero que tiene que saber que todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Que yo me acerco a la palabra de Dios no como un libro de cuentos, que cada quien entiende a su modo. Que no me acerco a la palabra de Dios como un libro, una novela literaria. Yo no me debo acercar a la Biblia como un libro de historia. Yo me debo acercar a la Biblia como palabra de Dios, sabiendo que todo lo que está ahí se tiene que cumplir al pie de la letra. O sea que yo me acerco en castellano a la palabra de Dios con una fe rotunda, absoluta, de que lo que está ahí se cumple. Por eso cuando nosotros escuchamos que Jesús agarró pan y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía, nosotros decimos, eso se tiene que cumplir. Porque dice la Biblia que todo lo que está escrito de Él se tiene que cumplir al pie de la letra. Y si Él dijo, hagan esto en memoria mía, nosotros decimos, no entendemos nada, no vemos nada, pero hay que hacerlo como Él lo dijo y creemos que ese es su cuerpo, que esa es su sangre, porque Él lo dijo. ¿Me captan la idea? Así tenemos que acercarnos a las Sagradas Escrituras. Acercarnos a la Sagrada Escritura con una fe firme que lo que ahí está escrito se tiene que cumplir. Cuando yo me acerco a la Sagrada Escritura de esa manera, jamás la voy a distorsionar como lo hacen los evangélicos. Jamás la voy a quitar como lo hacen los testigos de Jehová o a ponerle como le hacen los testigos de Jehová. Jamás me acerco a la palabra de Dios simplemente dejándome golpear por ella. Cuando usted y yo nos acercamos a las Sagradas Escrituras de esa manera, no somos toreros. El torero hace así: ole, ese no es conmigo, eso es con él. Ole, ese no es conmigo, ese es con el vecino. Lástima que no vino Petronilo. No hay que ser torero. Tenemos que agarrar la palabra de Dios y dejarnos golpear por ella. Se tiene que cumplir tal como está escrito. Ahora sí, el versículo 46. ¿Cómo sigue el 46? Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así estaba escrito y así era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, así estaba escrito y así tenía que cumplirse. Cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia, leyéndolo desde Moisés, pasando por los profetas, toda la Sagrada Escritura, sabiendo que todo eso, lo que está escrito es verdad, es palabra de Dios y que se tiene que cumplir, es cuando el entendimiento se nos abre para poder ver lo que Cristo enseñó, hacer lo que Cristo mandó
y poder confiar y creer las promesas que están escritas en la palabra de Dios, aunque los demás se rían. Y a eso es que yo los quiero llevar a ustedes, queridos hermanos católicos. Los protestantes, ¿a qué vienen? A sacarnos a nosotros de la fe, a sacarnos del centro de la palabra de Dios con la mirada puesta que lo que está escrito, eso se cumple. Y los protestantes vienen manipulando, adulterando o leyendo las escrituras a su propio entender, sin tomar en cuenta que no se puede cambiar. Y eso hace que muchos católicos ya se hayan metido a protestantes. Y cuando el católico entonces está bien formado, comienza a estudiar las escrituras, arde su corazón, se enamora de la palabra de Dios, comienza a estudiar. Y cuando un protestante ve que hay un católico que estudia las escrituras, se va y no lo molesta más. Pero cuando un protestante llega y encuentra a un católico que no lee las escrituras, dice, ese es mío. Deje que solamente es cuestión de tiempo. Déjeme que le meta duda. Y ese que decía, viva la iglesia de Cristo, viva la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgencita María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, mi madre, termina diciendo, esa prostituta, esa mujer cualquiera, la iglesia, la gran Babilonia, la gran ramera. Antes que iba a misa y el sacerdote le decía al cuerpo de Cristo, decía, amén, ahora dice, esa oblea, ahí está el diablo. ¿Le lavaron el cerebro? Algo pasó. Bueno, me quiero centrar en esa segunda revelación, la de la palabra del Señor, donde Jesucristo nos dice entonces que así arde nuestro corazón y así se nos abre el entendimiento para que podamos entender las Escrituras y conocer que todo lo que se dice de Cristo en las Sagradas Escrituras se cumple y así se pueda predicar el Evangelio y se pueda predicar la conversión al mundo entero. Ahora, partiendo desde allí y mirando, queridos hermanos, que en el mundo en que estamos viviendo como una densa oscuridad dentro de la iglesia. O parece que la iglesia va fracasando y va para abajo y los evangélicos van creciendo. ¿No lo han visto de usted? ¿Por qué? Porque los católicos hemos hecho algo muy tonto. O díganme ustedes si no es tonto. ¿Cómo llamaría usted a un campesino que arregle el terreno, que llegue unas 100 hectáreas de tierra, las are bien arregladitas, las deje listas para sembrar, abonado todo, y de paso llovió, quedó listo para sembrar? Y en vez de sembrar la semilla, se va para la casa y entre 2, 3 meses regresa. ¿Cómo encontrará el terreno que aró? ¿Ya nació maíz? ¿Ya nació café? ¿Algo ha nacido? Monte. Pero él se sacrificó, hizo todo el esfuerzo, él aró, él arregló todo. Eso es verdad. Pero le faltó un pequeño detalle. ¿Cuál fue el pequeño detalle? Sembrar la semilla. Pero como él se dio cuenta que no nació y que él quería que naciera maíz, pero no nació maíz, sino nació fue pasto, monte, el campesino vuelve y ara otra vez y contrata obreros porque son 200 hectáreas y ara otra vez y arregla otra vez el terreno, lo deja bien listo. Pero no le vuelve a sembrar la semilla. Ayúdenme a pensar entre 3 meses que habrá monte. Y el campesino dice, yo no me doy por vencido, la tercera es la vencida. Y vuelve y ara todo y lo deja bien arregladito y lo vuelve a abonar, le echa más abono, pero no siembran la semilla. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos gran tonto, matarirerirerón. Un gran tonto. ¿Ustedes quisieran ser ese campesino? Pero díganme, ¿no es lo que están haciendo, por ejemplo, los emausianos cuando van y hacen grupos y retiros, pero no predican la palabra de Dios? Pura dinámica, puro juego, puro esto, puro aquello.
Y no es lo mismo que están haciendo los catequistas cuando agarran a los niños, pura dinámica, puro juego, y no siembran la palabra de Dios. Y no es lo mismo lo que hacen los carismáticos cuando puras alabanzas y puro esto y puro aquello, y no siembran la palabra de Dios. Y no es lo mismo lo que hacen los curas cuando van a misa, matrimonios, bautizos y todo eso, y no siembran la palabra de Dios. Y no es lo mismo lo que hacen los obispos cuando se reúnen con el pueblo y le hablan de todo menos de la palabra de Dios. Es lo mismo que si el campesino arreglara el campo y no sembrara la semilla del reino. ¡Qué tonto! ¿Cuándo van a ser? Pues ese es el fracaso que tenemos aparentemente en la iglesia. Porque los sembradores no hemos sembrado la semilla del reino.